El día de hoy nos encontramos en la socialización del diseño de las experiencias pedagógicas. Iniciamos con la información general, donde el nombre del escenario de prácticas son los siguientes: Liceo Emanuel, Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, Institución Educativa Juana Arias de Benavides, sede San José, Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses, Institución Educativa Agroambiental Luis Carlos Galán Sarmiento, sede 7 de agosto. El nombre de nuestra ruta pedagógica innovadora es Sonoaventura, explorando el mundo de los sonidos. Nuestra pregunta problema es la siguiente: ¿cómo influyen las estrategias lúdicas, musicales y multisensoriales en el desarrollo de habilidades fonológicas y de atención en niños de 4 años, en consonancia con las teorías del desarrollo fonológico y del aprendizaje multisensorial durante el segundo semestre del año escolar? El nombre de los integrantes del grupo o de estas experiencias son Iliana Salazar Bernate, Madeleinis Ortiz Cañizares, Naudit Carolina López Flores, Yarima Alejandra Ricarte Cueto y quien les habla, Dana Paula Martínez Núñez. Nuestra docente de acompañamiento es Liliana Margarita Medina Cárdenas. Bueno, para la definición de la intencionalidad de la intencionalidad pedagógica, el nombre de la experiencia que escogimos fue Explora Sonidos, Aventuras entre Cuentos, Juegos y Melodías. ¿Con quiénes vamos a proyectar la experiencia? Esta experiencia será proyectada con niños y niñas en las edades de 4 a 6 años. Esta población se caracteriza por ser una de las etapas de desarrollo donde predomina la curiosidad, la necesidad de movimiento, la exploración sensorial y sobre todo el juego como principal medio de aprendizaje. Los niños y las niñas participantes muestran interés por las historias, por la música, los sonidos del entorno y sobre todo las actividades que impliquen esa participación activa y creativa. Esta experiencia reconoce la importancia de su contexto familiar, escolar y comunitario, en donde integrar elementos significativos de su entorno los ayuda a fortalecer esa conexión entre vivencia sonora y la realidad cotidiana. Bueno, ¿para qué se propone la experiencia? Esta experiencia pedagógica se enfoca en implementar estrategias lúdicas, como la música y los elementos multisensoriales. Todo esto con el fin de promover la atención sostenida y el desarrollo de habilidades fonológicas en niños de 4 años con dificultades de concentración y reconocimiento de fonemas. Este proyecto utiliza un enfoque multisensorial que combina diversos estímulos para crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor, dinámico y significativo, en coherencia con los propósitos de desarrollo y aprendizaje de la educación inicial. Esta experiencia busca que los niños y niñas sean comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, mejorando así su capacidad de expresión a través del reconocimiento y manipulación de sonidos del lenguaje. También que disfruten el proceso de aprendizaje explorando el mundo sonoro para comprenderlo y construir nuevas conexiones cognitivas mediante experiencias multisensoriales, que fortalezcan su identidad en relación con los otros mediante actividades grupales que valoren la diversidad de expresiones y capacidades. Esta experiencia pretende establecer bases sólidas para el desarrollo de futuras habilidades de lectoescritura, mejorar la comprensión de instrucciones y conversaciones y desarrollar la memoria auditiva de los niños, todo esto considerando el contexto específico de las 5 instituciones participantes y las necesidades particulares de cada niño y niña. ¿Qué desarrollos y aprendizajes se van a potenciar desde las experiencias pedagógicas? Pues esta experiencia busca potenciar de manera integral el desarrollo sensorial, comunicativo, emocional y cognitivo de niños y niñas en las edades de 4
y 6 años, reconociendo así sus intereses, capacidades y estilos de aprendizaje. A través del juego, la narración oral, la exploración de los sonidos y expresión musical. Expresión musical. Estimulados la creatividad, imaginación, la escucha y sobre todo la comunicación oral como esas herramientas fundamentales para interactuar con el mundo que nos rodea. Esta propuesta está enmarcada en el enfoque pedagógico del juego, el arte, literatura y exploración del medio, establecidos en los lineamientos pedagógicos para la educación inicial en el marco de la atención integral, donde buscamos generar experiencias significativas que permitan a los niños preguntar, expresar, construir, desarrollar vínculos de participación y preguntar y expresar activamente en su proceso de aprendizaje. Desde las orientaciones del decreto 1377 de 2007 y las bases curriculares para la educación preescolar, se reconoce que toda experiencia educativa debe garantizar el desarrollo de las dimensiones del ser humano, las cuales son corporal, comunicativa, cognitiva, socioemocional y estética, mediante interacciones pedagógicas intencionadas, diversas y contextualizadas. Esta experiencia explora sonidos, propone situaciones didácticas que favorecen el desarrollo de competencias relacionadas con la expresión oral, la apreciación y creación sonora, la escucha consciente y el trabajo colaborativo. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta experiencia pedagógica? Bueno, la experiencia se desarrolla mediante el rincón sensorial del sonido, talleres de creación sonora, narración o dramatización de cuentos sonoros, juegos de detectives de sonidos. Estas estrategias responden a los alineamientos de las bases curriculares para la educación preescolar, al fomentar estas experiencias ricas en interacción, comunicación y juego. ¿Cuáles son esos recursos y materiales que utilizamos? Se utilizan materiales naturales, cotidianos y hasta reutilizables, como los siguientes: grabaciones de sonido del entorno, libros de cuentos ilustrados con posibilidades de narración sonora. También utilizamos instrumentos musicales sencillos, vasos y demás elementos que nos permiten construir un espacio mágico y sensorial. Por último, el ambiente pedagógico. Ese espacio estará dispuesto en distintos rincones temáticos que inviten a la exploración libre y segura. También se organizará de una forma accesible, flexible y estética, ¿sí? Teniendo en cuenta esas necesidades de movilidad, visibilidad y sobre todo la participación de todos los niños y niñas. Bueno, este ambiente puede incluir zonas como alfombras, cojines, luces suaves, materiales al alcance de los niños. También tendría carteles visuales con pictogramas o apoyos gráficos, para así facilitarles a ellos la comprensión y el disfrute de dicha experiencia. Bueno, la ambientación también buscará esa manera de despertar la curiosidad, el asombro, pero sobre todo tener esta conexión emocional con el sonido, ¿sí? Promoviendo así que los niños tengan un entorno acogedor, respetuoso y sobre todo estimulante para ellos. Bueno, a continuación, cada compañera va a describir la experiencia que realizó. Bueno, mi estrategia pedagógica se llama Rincones de los Sonidos Mágicos. En la apertura tenemos que transformaremos el aula en un bosque de los sonidos mágicos, utilizando elementos decorativos sencillos, como el títere mago de los sonidos. Este será nuestro aliado para captar la atención inicial y planteará desafíos como la pregunta: ¿quieren descubrir el tesoro escondido en las palabras?
Esta provocación conectará emocionalmente a los niños con la experiencia. Para el desarrollo tenemos un primer momento, que es la exploración sensorial, donde cada niño recibirá una lupa mágica o medallón amarillo para detectar sonidos en objetos del entorno. Su pronunciación se realizará mediante gestos corporales que se representen ese sonido y buscando otros objetos que compartirán la misma característica fonética. Para el segundo momento, los niños pasarán a un espacio de construcción donde podrán manipular físicamente los sonidos utilizando bloques de diferentes colores, representando fonemas y permitiéndoles literalmente armar esas palabras, descomponerlas y recomponerlas. En esta etapa, no solo trabaja la conciencia fonológica, sino que desarrolla habilidades del pensamiento abstracto, la clasificación y resolución de problemas, al tiempo que se fomenta la colaboración entre todos. Para el tercer momento, la experiencia culminará con una fase de dramatización, donde los niños se convertirán en actores sonoros. Cada uno representará un sonido o palabra, creando escenas donde los fonemas cobran vidas, se mueven, interactúan y se transforman. El rol del docente aquí será fundamental, actuando como un facilitador que oriente, pregunta, provoca y acompaña. No se limitará a transmitir información solamente, sino que generará ambientes de descubrimiento donde las preguntas sean más importantes que las respuestas. Para esta experiencia, los posibles ajustes razonables para favorecer la participación de todos los niños y niñas es que reconociendo la diversidad como un valor, la experiencia contemplará múltiples formas de participación para los niños en diversas capacidades, adaptando recursos táctiles para la exploración sensorial, apoyándonos de apoyos visuales con alto contraste, alternativas de participación que respeten ritmos individuales y materiales manipulables de diferentes texturas. La evaluación será un proceso continuo y narrativo. No se medirán resultados, sino se documentará el viaje de aprendizaje de cada niño. Se utilizarán invitación a contar su viaje sonoro, bitácoras de observación, carpetas de evidencias individuales y preguntas de reflexión, como ¿qué sonido te parece más divertido? Si puedes convertirte en un sonido, ¿cuál serías? ¿Qué palabra mágica has descubierto en nuestro viaje? Hola, mi experiencia pedagógica tiene como nombre Aventuras de las Palabras Cantadas. Estos elementos se transforman en motores de conexión, aprendizaje y expresión artística. Así podrían integrarse en este viaje. La vivencia es una experiencia de vivir la música y las palabras en comunidad. Aquí los participantes se emergen emocionalmente en la actividad, disfrutando de cada instante, conectando con los demás desde la sensibilidad. La exploración consiste en descubrir nuevas posibilidades creativas, investigando el poder de las palabras y los sonidos. Pueden incluir explorar ritmos, melodías o cómo las palabras adquieren nuevos significados al ser cantadas. El juego. El aprendizaje se activa de forma dinámica y lúdica. De esta manera improvisamos con letras las canciones, asociamos las palabras y los movimientos que se quieren crear con juegos rítmicos y versos que al igual también son cantados. La creación. En este momento se va a dar vida a algo único. Dichos participantes
Tienen el rol de componer canciones, inventar historias rimadas y pintar emociones inspiradas en las palabras cantadas. La oralidad. La palabra habla y cantada toma protagonismo. Los participantes comparten relatos, improvisan versos o narran cantos acompañados de melodías. Literatura. Los textos literarios inspiran la creación, poemas, cuentos o frases que se convierten en canciones, dando un nuevo matiz a las palabras escritas. Y por último tenemos las expresiones artísticas, las cuales son todas aquellas dimensiones anteriores que se manifiestan de forma creativa, como canciones, performances, dibujos y otras expresiones que nacen de la combinación de las palabras y la música. La aventura, la experiencia aventura de las palabras cantadas podría desarrollarse en varias etapas. Estas pueden ser diseñadas cuidadosamente para invitar a los participantes a vivir, explorar, jugar y crear, y de esta forma expresarse artísticamente. Bienvenidos a la ambientación. En este punto tenemos la dinámica de apertura, la cual inicia con una canción breve que todos pueden cantar juntos para entrar en sintonía con la experiencia. Un espacio inspirador. Crea un ambiente decorado con palabras claves, instrumentos musicales y materiales creativos, los cuales son libros, pinturas, telas, etc. Presentación de la aventura. Explica el objetivo y explora las palabras a través del canto y la creación, resaltando la importancia de la participación activa. Explorar las palabras. Primero tenemos una búsqueda creativa, la cual organiza la actividad donde los participantes encuentren las palabras escondidas o seleccionen palabras inspiradoras de libros o tarjetas. Juego sonoro. Los participantes experimentan los sonidos y ritmos mientras prueban cómo las palabras suenan al ser cantadas o habladas con diferentes tonos. Taller de creación. Por este lado tenemos la composición colectiva, la cual divide a los participantes en grupos pequeños para crear canciones breves utilizando las palabras seleccionadas. Expresiones artísticas. Esta acompaña la música con dibujos, movimientos o incluso pequeñas escenificaciones que reflejan el significado de las palabras cantadas. Como cuarto punto tenemos la oralidad y literatura en acción. Cuentos cantados. Transforma relatos y poesías y canciones para combinar la literatura de la música. Improvisación oral. Invita a los participantes a narrar una pequeña historia o poema y agregar un ritmo o melodía. Presentación y cierre. Compartir las creaciones. Cada grupo presenta su canción o creación artística. Este momento es clave para generar confianza y admiración por las ideas de los demás. El cierre emocional. Termina con una reflexión grupal sobre lo vivido, resaltando la importancia de las palabras y la creatividad en la conexión humana. Ambientación inclusiva. Espacios accesibles. En esta nos aseguramos de que el lugar esté diseñado para que los niños y niñas con discapacidad física puedan moverse cómodamente, tales como las rampas, el área despejadas y mesas bajas, etc. Ambiente multisensorial. Integra elementos visuales, auditivos y táctiles para que todos puedan participar según sus preferencias y necesidades. Colores vivos, música suave, materiales para tocar. Los materiales adaptados son recursos visuales. Se usan tarjetas con palabras grandes o dibujos. En este caso también podrían ser pictogramas para apoyar la comprensión. Lenguaje inclusivo. Si es necesario, se incorporan intereses de lengua de señas para los niños sordos.
alternativas táctiles, ofrecen instrumentos o materiales artísticos adaptados para los niños y niñas con discapacidades motoras. En actividades flexibles tenemos opciones de participación en las cuales se diseñan actividades con distintos niveles de complejidad para que cada niño elija según su comodidad cantar o crear melodías y dibujar, expresar emociones con movimiento. Tiempo ajustable. Permite que los participantes se tomen el tiempo que necesiten para completar sus creaciones. Apoyo personalizado. Facilitadores dedicados. Asigna que los adultos o nosotros como compañeros que pueden brindar el apoyo específico a quienes lo necesiten. Instrucciones claras. Dar instrucciones simples y un paso a paso apoyadas con las demostraciones prácticas. Promoción de la empatía y colaboración. Trabajo en equipo. Estimula dinámicas grupales donde todos puedan colaborar respetando las capacidades y ritmos de los demás. Y por último tenemos las estrategias, las cuales son observar la estructura, reflexiones de los participantes, evaluaciones del proceso creativo, un feedback entre pares y la reflexión final grupal. Bueno, así mismo sigo. Mi experiencia es cuentos sonoros interactivos. Se prepara un ambiente que despierte su curiosidad y los invite a explorar. Se coloca en el espacio una caja decorada de manera llamativa con objetos sonoros como campanas, maracas, un pequeño tambor y papeles arrugados. Se produce una grabación de sonidos misteriosos, susurros, tintineos, vientos que se escucha desde la caja. Esta apertura conecta directamente con la experiencia, explorando saberes previos, generando preguntas retadoras y despertando el interés de las niñas y los niños para participar activamente. La actividad busca fomentar la creatividad, la expresión oral y la escucha activa. A través de la exploración de los sonidos cotidianos y la creación de una historia colectiva, se pretende que las niñas y los niños descubran cómo los sonidos pueden ser herramientas narrativas al tiempo que desarrollan habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico e imaginación. Ambiente preparado. Un espacio con una área cómoda y organizada en forma de círculo para facilitar la interacción y participación de todos. Los materiales a utilizar son adjetivos cotidianos que produzcan sonidos como vasos con agua, llaves, papel, arrugados, cucharas o monedas. La ambientación puede agregar un toque mágico al ambiente con una manta o cojines en el suelo y una pequeña luz tenue que pueda crear un clima de expectativa. El desarrollo de la experiencia es que se reúnan los niños y las niñas en el círculo, colocando los objetos sonoros en el centro, asegurándose que todos puedan verlos y alcanzarlos fácilmente. La introducción sería explicar que hoy vamos a crear un cuento usando sonidos que escuchamos todos los días. Cada sonido será parte de la historia que inventemos juntos. ¿Están listos para imaginar y crear? La exploración de sonido pasa a que los objetos, uno por uno, se los paso a los niños que los manipulen para escuchar los sonidos que producen cada objeto. Y se hace una pregunta que es, ¿qué les hace pensar este sonido? Podría ser un animal, un lugar o una acción. Para la creación del cuento, se comienza con una historia sencilla. Por ejemplo, había una vez un niño que salió a caminar por el bosque y asimismo se invita a las niñas a elegir un objeto y agregar un sonido a la historia. Por ejemplo, si alguien usa el papel arrugado, podría ser el sonido de las hojas del bosque. Y para finalizar, la historia se concluye con un final creativo usando uno de los sonidos para darle un toque especial.
La pregunta es, ¿les gustó la nueva historia? ¿Qué sonidos les pareció más divertido o interesante? Las vivencias esperadas es exploración, es descubrir cómo los sonidos cotidianos pueden transformarse en elementos narrativos. La creatividad, inventar una historia colectiva o a partir de sonidos simples. La oralidad, participar en la narración y escuchar las ideas de los demás. Trabajo en equipo, colaborar para construir una historia única. Pensamiento crítico, reflexionar sobre el uso de los sonidos y proponer mejoras. La pregunta clave sería durante la exploración, ¿qué sonidos te gustan más? ¿Qué te hace imaginar? Durante la creación, ¿cómo pueden los sonidos ayudarnos a contar una historia? ¿Qué problema pueden resolver los personajes? Esta actividad es sencilla, divertida y efectiva, ya que utilizan objetivos cotidianos y fomenta la creatividad, la participación y la conexión con los sonidos. Además, promueve la construcción de nuevos saberes a través de la exploración, la creación y la reflexión, convirtiéndose así en una experiencia lúdica y significativa para las niñas y los niños. Como apoyos y ajuste tengo en el marco de la experiencia el cuento de los sonidos cotidianos. Es fundamental reconocer la diversidad del grupo y garantizar que todas las niñas y niñas puedan participar plenamente, independientemente de sus características individuales. A continuación, describo algunos apoyos y ajustes razonables. Para la discapacidad auditiva, usar instrumentos con vibraciones y apoyos visuales como gestos o imágenes. Para la discapacidad visual, describir sonidos y permitir la exploración táctil de objetos. Discapacidad motriz, asegurar que los objetos sonoros sean fáciles de manipular. Para barreras de comunicación, usar lenguajes sencillos y respetar los tiempos individuales. Para las situaciones de vulneración, crear un ambiente seguro y acogedor. Estos ajustes buscan garantizar que todas las niñas y los niños participen activamente, promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso. Para identificar las estrategias que se utilizaron para valorar el proceso del desarrollo de la experiencia, tengo la siguiente observación directa, que es registrar las interacciones, habilidades y aprendizaje de las niñas y los niños durante las actividades. Utilizar herramientas como listas de verificación, notas anecdóticas y registros de eventos específicos. Autoevaluación y evaluación entre pares, fomentar que las niñas y los niños reflexionen sobre su participación y aprendizaje. Promover la evaluación entre compañeros para identificar fortalezas y áreas de mejorar. Estas estrategias permiten obtener insumos valiosos para analizar la planeación, el desarrollo de la experiencia y la participación de las niñas y los niños, asegurando una evaluación integral y reflexiva del proceso vivido. Bueno, sigamos. El nombre de mi experiencia lleva por nombre el juego de los detectives de sonido. Bueno, esta experiencia está diseñada para captar la atención inmediata de los niños, ya que para generar intriga y sumergirlos en la experiencia desde el primer segundo. Al principio la docente apaga las luces con la idea de que el salón quede un poquito oscuro y con la voz baja y misteriosa hace un pequeño sonido donde los niños capten la atención y decirles lo siguiente: hoy tenemos una misión secreta. Alguien ha robado los sonidos del colegio. ¿Están listos para resolver este caso? Seguido se reproduce un sonido intrigante, ya sea un reloj, un viento silbante o pasos lejanos. Luego muestra una pista visual con pictogramas. Bueno, y dice lo siguiente: para recuperar los sonidos necesitamos agentes que puedan escuchar como un lobo, ahí se puede mostrar la imagen de una oreja, tocar como un científico, imagen de una mano, y seguir pistas como un detective, ahí podría ser la imagen de un detective o de una lupa. Para invitar a los niños al rol, le entregamos una insignia de detective o un sticker o gafete de cartón
O también podría ser una lupa simbólica. Y decirles lo siguiente: a partir de este momento son los detectives de sonidos oficiales, y darles a conocer su primera misión. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta experiencia? La fase 1 es adivina el animal. La frase clave sería: alguien robó los sonidos de los animales del bosque. Necesitamos ayudarlos a recuperar sus voces. ¿Aceptan el desafío? Bueno, aquí la docente muestra una imagen de los animales, ya sea un perro, un gato, un pájaro, a su creatividad. Después procede a reproducir diferentes sonidos de animales donde los niños cierran los ojos para tener una mejor concentración. Luego la docente les puede pedir que identifiquen el orden en el que ella puso los sonidos. Un ejemplo: primero fue el gallo o el cerdo. Ahí el niño te va a responder qué animal se escuchó primero. La fase 2 es la misión silábica. Bueno, en esta parte la docente coloca imágenes de animales en el tablero y los niños van a tocar dicha imagen mientras dividen la palabra en sílabas por medio de palmadas. Un ejemplo sería la palabra perro. Entonces los niños van a hacer perro. Ahí la van a dividir silábicamente. La fase 3 sería la banda detective. En esta parte, la docente le da un silbato a cada niño y ella dirige la orquesta. ¿Cuáles son las reglas? Que cuando la docente muestra la tarjeta verde, es donde los niños van a tocar los silbatos o van a hacer bulla. Y cuando la docente muestra la tarjeta roja, el salón debe quedar en completo silencio. Para el cierre de esta actividad serían los dibujos de sonido. Es donde cada niño, ya sea que coloree o dibuje el sonido que más le gustó de los animales en una hoja. La docente le puede hacer preguntas relacionadas como cuál fue el sonido que más le gustó descubrir, cuál fue el más divertido. Y por último se le entregaría un diploma o una medalla diseñada ya sea en papel, en cartulina, ya la creatividad de la maestra, por los esfuerzos y logros que obtuvieron en el desarrollo de la actividad. Bueno, ¿cuáles son esos apoyos o ajustes razonables para favorecer la participación de los niños y niñas? Para los niños con hipersensibilidad auditiva o TEA, es necesario bajar el volumen de los sonidos para evitar esas frecuencias estridentes. Para los niños con discapacidad auditiva, se recomienda usar el lenguaje de señas, enseñando el signo de cada animal junto al sonido. También se recomienda usar pistas visuales, es decir, tarjetas con onomatopeyas escritas más la imagen. Para los niños con TDAH, es muy importante asignar un compañero modelo que los ayude a mantenerse enfocados. Y para los niños con TEL, es decir, el trastorno específico del lenguaje, bueno, aquí se simplifican las instrucciones, es decir, se le pregunta al niño que quién hace mu en lugar de preguntarle qué animal produce este sonido. Para identificar estas estrategias, se utiliza la observación directa sistemática, es decir, notas breves sobre las conductas destacadas. Ejemplo, Lucas asoció el sonido mu a la vaca sin ver la imagen. Las evidencias creativas sería que por medio de los dibujos nos permiten evaluar esta comprensión y la asociación no verbal. Y las preguntas de reflexión sería: ¿qué sonido te costó un poco más reconocer o cómo te sientes siendo un detective de sonidos? Bueno, estas son las experiencias diseñadas por cada una de las participantes, en donde decidimos escoger la última experiencia, que es la del detective de sonido, ya que nos pareció un poco más lúdica e entretenida para los niños. Entonces, muchísimas gracias.